Muy buenas tardes, jóvenes, bienvenidos a una clase más de historia. Continuamos con la época colonial, con nuestra época colonial. El día de hoy vamos a hablar acerca de la cultura en la época colonial. La colonización española supuso el paso a América de las distintas corrientes artísticas que se desarrollaron en Europa y su asimilación con las manifestaciones culturales propias del Nuevo Mundo. Quiere decir que al cruzarse o unirse estas dos culturas, la europea con la americana, se da una mezcla, se da un sincretismo y llegan a nuestros territorios nativoamericanos un tipo de arte desconocido hasta el momento, como el arte mudéjar y el arte barroco. Pero para entender bien esto debemos comprender qué es cultura, ¿sí? Si hablamos del intercambio cultural, del arte, de la cultura en la época colonial, debemos saber qué es. La cultura es una especie de tejido social que abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. ¿Qué quiere decir? La lengua, los procesos de vida, las costumbres, tradiciones, hábitos, valores de un conjunto de personas. Como sabemos claramente, los nativos americanos tenían un tipo de cultura y los españoles otro tipo de cultura. Entonces los españoles trajeron e impusieron su cultura, pero también adquirieron nuestra cultura y por lo tanto se da un sincretismo, una mezcla de esta cultura generando una nueva, ¿no? En el tipo de arte trajeron el arte mudéjar. Características de este tipo de arte. Es un estilo del arte musulmán. Recordemos que España antiguamente estaba habitado por musulmanes, seguidores del Islam, y ellos implantaron ahí su arte, y ese arte trajeron también hacia los nativos americanos. El arte mudéjar es la oposición del arte gótico, su aplicación casi exclusiva en el campo de la arquitectura y el uso de los materiales como el yeso, el ladrillo y en las construcciones, ¿no? Aquí vemos un ejemplo de arte mudéjar, la torre en Cali, Colombia, una torre en Cali, Colombia. Representa ornamentación en las ventanas, ¿sí ven? Arte muy parecido al arte del Medio Oriente. El patio del convento de la Merced en la Ciudad de México. Arte mudéjar en Ecuador, claro que hay. En el interior de la iglesia de San Francisco. La propia iglesia de San Francisco es un ejemplo de arte mudéjar. La iglesia de San Agustín. El arte barroco. Las características del arte barroco, que es un arte que busca una mayor ornamentación, o sea, una mayor, mayores adornos y decoraciones en sus fachadas dentro de la arquitectura. Bien, aquí podemos observar, esta es la iglesia de la Compañía en Quito. No deja espacios libres, todo adornado. Eso se conoce como horror vacui, cuando todo está cubierto, está tapado, no hay espacios. Es un estilo que tiene una función, bueno, en este caso de la pintura, el arte barroco, es un estilo que tiene una función social didáctica, para lo cual hace uso de escenografías en sus composiciones que le permiten transmitir un mensaje. En este caso tenemos a Las Meninas, una pintura europea de Diego Velázquez del año 1656. ¿Qué expresa esta pintura? Se puede observar claramente la vida de la realeza, ¿no? Aquí están las meninas, son
Meninas quiere decir las niñas en portugués, con la hija del rey Felipe IV, que está aquí en el centro, y con una serie de personas que tenía a su servicio, ¿no? Incluso bufones, aquí tenemos a una señora enana que se servía como bufón para la princesa. Incluso un niño que servía de bufón, aquí están gente que le hace reverencia, personas que le cuidaban acá atrás, incluso el propio el propio autor, el propio autor se pinta, aquí está, miren, se pinta en esta obra. Diego Velázquez se pinta. Tiene una interpretación muy interesante. Es muy bonita esta obra, ¿no? Es un arte que responde a una época que con conflictos religiosos y sociales por la cual se lo usa como medio de propaganda. El tipo de arte barroco es un arte en el cual quiere demostrar el poder de la iglesia, ya que en esta época recordemos que aparece el protestantismo con Martín Lutero. Entonces la iglesia pierde poder, pierde control y se interpreta o se manifiesta por medio de su arte. Aquí tenemos una clara obra de arte que representa esto, que es el triunfo de la iglesia por Pedro Pablo Rubens en 1625. Se puede observar aquí una serie de personajes de ángeles, querubines y demás que representan el triunfo de la iglesia. Es una escena triunfal como muy parecida a la de los romanos. Incluso se puede observar aquí una llave de oro, aquí si vemos, que es la llave del poder que tenían los papas de la época. También representa muchas cuestiones de la Eucaristía. Aquí vemos a una matrona llevando la Eucaristía y demás símbolos, muchísimos símbolos que tiene esta obra de arte que servía como propaganda. Crea nuevos géneros como los mementos mori, sobre lo fugaz que es la vida. Memento mori quiere decir que hay un momento en el que vamos a morir. O, o los bodegones, representaciones de la naturaleza muerta, ambos cargados de realismo y un cierto sentido de pesimismo. Y podemos ver una obra que refleja esto de Memento Mori es esta, que es el triunfo de la muerte. Está en un museo, en el Museo de Prado en Madrid. Esta obra esta obra es de Pieter Bruegel en 1562. ¿Qué refleja esta obra? Se ve aquí, como dice su nombre, que la muerte vence. Es como que se interpreta a la muerte como un conjunto de soldados derrotando a muchas personas. La muerte siempre vence en las guerras, porque sabemos que todos tarde o temprano vamos a morir. Ni por más riquezas que tengas, aquí está el rey. No le sirve de nada la riqueza si su nobleza también tiene que morir. Ni tampoco el amor te salva. Aquí vemos a dos amantes. La mujer no sabe que el amante que le está tocando una canción es un soldado de la muerte. En la arquitectura hizo uso de las formas curvas también. Podemos ver las formas curvas en el arte barroco. De una especie de dinamismo en el que los juegos ópticos son parte de la estructura. En escultura recurre el realismo al movimiento, al dramatismo, en la representación especialmente en temas religiosos. Netamente se basaba en temas religiosos, ¿no? En pintura destacamos el uso del claro oscuro. Se utilizan los colores claro y oscuro, es decir, el contraste entre oscuro y claro, entre luces y sombras, que llega a una especie de imagen tenebrosa. Evangelización y mestizaje en el arte colonial americano.
¿Cómo evangelizaron? El proceso de evangelización de los nativos americanos tuvo en el arte un aliado de gran valor. ¿Cuál creen que fue ese aliado? Los objetos, los símbolos, los crucifijos que trajeron los españoles para que los indígenas, por ver esto, algo nuevo, ya que ellos eran politeístas, creían en otros dioses, creían en lo que veían, tenían que ver algo para creer. Entonces estos objetos servían para la evangelización. Aquí podemos ver el dramatismo también que buscaba despertar reacciones espirituales en los nuevos conversos, en las personas que se iban a convertir al cristianismo. A la par de la evangelización se dio la incorporación del indio a las actividades o indígena a las actividades artísticas también, especialmente en las escuelas de arte. Claro ejemplo de eso está aquí la obra, la pintura de la Virgen de Guadalupe en México. En nuestro caso, en nuestros territorios tenemos la escuela quiteña, que fue un estilo artístico propio del territorio de la Real Audiencia de Quito, cuya etapa de esplendor fue de los siglos XVII al siglo XVIII. Las características principales, el uso de elementos ornamentales, o sea, que son autóctonos de nuestro territorio, aguacates, cacao. Si vemos nosotros una pintura que tiene esencia con cosas nuestras, con plantas, con animales de nuestros territorios, de nuestro país, es parte de la escuela quiteña. La aplicación en los retablos de técnicas decorativas como el pan de oro o encarnado, simulación de color en la piel humana, la representación de paisajes andinos, fauna local o rasgos indígenas y mestizos en las pinturas. Si vemos en las personas rasgos indígenas o mestizos, es parte de la escuela quiteña, es lo que diferencia. De los personajes más importantes u autores más importantes de la escuela quiteña que pertenecieron a la época colonial, tenemos a Miguel de Santiago, que fue un gran pintor, que pintó, incluso se teje una leyenda acerca del Cristo de la agonía, ¿no? Aquí está esta obra también es de de Miguel de Santiago, la obra de la Inmaculada. Muy bien, sigamos. Otro personaje es Bernardo de Legarda, que hace una escultura de la Virgen, ¿sí? Que después se representa en el panecillo. Otro personaje es Manuel Chili, conocido como Caspicara, que era más que nada un escultor que realizaba figuras en cerámica de personajes bíblicos, ¿no? Tenemos aquí la sábana santa. Otras manifestaciones culturales también tenemos en la música. Nace esta música entre triste y alegre, que es el San Juanito. Más que nada a ritmo alegre y letra triste, San Juanitos, que son de los que enseñaban antiguamente de lo que hacían los cantos en las misas. Nace este San Juanito, ¿no? De un canto religioso. La- las corridas de toro también son traídas por parte de los españoles, que los indígenas tenían muchos accidentes ya que ellos no conocían la bravura de los toros. Muchas gracias jóvenes, espero que haya quedado clara esta clase. Hasta luego, que estén bien.